Sin duda, Chino está armado, digamos, como una crítica de parte de la oposición contra Moyano. Ahora, en algún sentido era previsible también que en la medida que Moyano vaya creciendo su espacio, que se vaya agrandando su espacio político, iba a recibir también más críticas. ¿Cómo lo ves en este sentido? Yo veo dos aspectos de todo este debate, que es un debate que está en tránsito, no está terminado, porque tiene que ver con algo que lo que dijo Sandra, que es una cuestión que nos involucra a todos. Primero, hay una puja clarita, por primera vez del 83 a la fecha, por poder y plata. Acá lo que está discutiendo es poder y plata. ¿Somos una nación rica con mayorías pobres o somos una nación rica con incluidos? Y los grupos económicos, que son muy poderosos, que no han vacilado acá y en el resto de América Latina y en el tercer mundo en matar, fusilar, instalar dictaduras, etcétera, van a dar una pelea y están dando una pelea durísima. Por supuesto, la incidencia de los medios es increíble, para bien o para mal, pero cómo inciden y cómo influyen. En ese proceso, hoy el debate es Moyano, los sindicatos, y no se debate, por ejemplo, cuando hablamos de las tercerizadas, más allá de la responsabilidad de la Unión Ferroviaria, más allá de la lucha justa de los militantes del Partido Obrero en el hecho que le costó la vida a Mariano, que tenemos que recordarlo permanentemente porque es una víctima de esta transición tan compleja que vive Argentina. No se habla de cuáles son las empresas que se benefician con la tercerización y quiénes son las empresas que, ya sea vinculada al Estado, que es una asignatura pendiente que tenemos y debemos corregir, o en el ámbito privado, usan la flexibilización o el trabajo negro. Entonces se corre al principal responsable del empobrecimiento, de la pobreza, y se empieza a hablar de los sindicatos. Incluso Patricia Bullrich dice una cosa que es muy grave, porque ella es un cuadro político, fue ministra del Trabajo, no es una improvisada, cuando dice al final del programa de Grondona: los sindicatos tienen más poder y más plata que las empresas, lo que es una mentira importante, grande. Sobre ese eje se busca un debate que es falso, porque en los 90, obviamente que hubo gremios que claudicaron y se rindieron ante la política neoliberal que arrasó con el Estado y la industria nacional. Pero lo que tenemos que asumir, además de la autocrítica que nos corresponde al peronismo particularmente y a la clase dirigente, es que la sociedad argentina lo avaló. Porque se votó a Menem, no contemos la elección del 89, porque ahí hubo muchos que votaron creyéndole. Pero en el 95 sí, claro, sacó el 52%, pero la segunda fórmula, que era la de Bordón Chacho Álvarez, decía lo mismo que Menem, pero sin corrupción. Y De la Rúa gana después con el 52%, planteando el mismo programa que Menem, sin corrupción. Y lo más grave de esto lo demuestra que Cavallo fue ministro de Menem y fue ministro de la Rúa, llevado por compañeros del Frepaso. Eso habla de cuál era, no estoy comparando, por supuesto, la responsabilidad de uno y de otro, pero cuál fue nuestra actitud ante ese modelo que en los 90 fue más gravoso para nuestra historia y para nosotros que la propia dictadura. Porque nos arrasó no solamente en términos económicos y del Estado, sino culturalmente. Nosotros todos los días votábamos el 1 a 1. Aunque estuviéramos en contra de Menem, cuando creímos que el peso era $1, y era obvio que no era cierto, era obvio que había vecinos, familiares que quedaban desocupados, y bueno, este es otro mundo, el mundo moderno, la globalización, el fin de las ideologías. Tenemos que hacernos responsables, porque si no nos hacemos responsables de eso, podemos discutir Moyano, Pedraza, pero esa no es la discusión de fondo. La discusión de fondo es qué se construyó y qué debemos reconstruir. Sí, y en eso el sindicalismo tiene un rol muy importante en tratar de discutirse cuál fue su actitud durante los 90, ¿no? Me parece que también entraría y sería bueno que ese registro ingrese, además del social, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Edgardo? Yo quería subrayar un tema, que es la manipulación de las declaraciones de Moyano, porque creo que enlaza con otra de las lecturas predominantes de los acontecimientos trágicos de la muerte de Mariano, que es algo así como una homologación entre debate y lucha política y violencia. En esos días se dijo, alguien armó, no sé cuál de los periodistas pagos por los socios de Papel Prensa, dijo que cómo armar un polvorín. Entonces, en ese polvorín entraban las declaraciones de la presidenta, los conflictos con empresarios, todo entraba en el polvorín, que terminaba en una muerte. Y eso lo dijo, perdón, te hago la aclaración, Fernández Díaz, para que no quede fuera del borrador. Fernández Díaz, La Nación. Bueno,
Yo digo, me parece un camino muy peligroso y además un camino que ya hemos recorrido. La idea de que un conflicto sindical, la ocupación o el bloqueo de una empresa, el corte de una ruta, equivalen al asesinato, es una idea terrible y se tienen que hacer cargo aquellos que la están propagando. Y la otra cuestión asociada con esta es... Se habla de la historia, ahora se habla de la historia de los sindicatos como si los sindicatos argentinos hubieran nacido, se hubieran desarrollado y crecido en Holanda, en Suiza o en Bélgica. ¿Por qué no hablamos de los empresarios que entregaban dirigentes y delegados sindicales de las comisiones internas a que fueran desaparecidos, torturados y tirados de los aviones? Es decir, que ¿esa no es parte de nuestra historia? Y yo no estoy, perdón, así como yo digo, no toda la clase empresaria tiene la responsabilidad por esos crímenes terribles, creo que es muy injusto cargarle al conjunto del movimiento obrero cuando en realidad fue víctima principal del proceso de la dictadura. Más del 50% de los desaparecidos son trabajadores o vinculados con organizaciones obreras. A ver, Fabián. Sí, en sintonía un poco con lo que dice Edgardo, me parece que hay nombres que no se mencionan, ¿no? o hay entelequias, se habla del problema de la tercerización de los trabajadores y se habla, por supuesto, de la complicidad sindical, que la hay de parte de la Unión Ferroviaria, pero no se mencionan los nombres y apellidos que hay como contraprestación, digamos, porque si hay trabajadores tercerizados es porque hay empresarios que los tercerizan. Ahí bien, como dice el Chino, hay una asignatura pendiente del Estado para combatir la tercerización, pero también, digamos, mencionemos a esos empresarios. Yo no escucho que los periodistas se indignen, como se indignan con Pedraza, con Cirigliano, con Roggio, ¿verdad? Que son los dueños de las empresas concesionarias de los ferrocarriles, que para abaratar costos contratan a las empresas tercerizadas, muchas veces asociadas con la mafia... con la mafia sindical empresaria, porque la verdad, vamos a decir las cosas como son, Pedraza de sindicalista prácticamente no tiene nada. Lo que sí hay que reconocerle que quizás sea un adelantado, ¿no? Porque Héctor Recalde está presentando ahora un proyecto de ley para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas, lo cual sería un avance grandísimo, pero bueno, esto Pedraza lo viene haciendo casi desde hace 20 años prácticamente. Sandra. Sí, yo pensaba que se está hablando mucho más de Moyano que de Pedraza en realidad, ¿no? Parece como que Pedraza fuera importante en tanto y en cuanto estuvo en River, que no estuvo, pero Clarín sí dice que estuvo en River, Perfil dice que estuvo en River, entonces Patricia Bullrich dice que estuvo en River, entonces lo declara y entonces Clarín titula con lo que dice Patricia. Y a mí esto es lo que me preocupa. Me estaba acordando de lo que comentábamos hace una semana que está haciendo la Red Globo en Brasil y bueno, muchos medios en América Latina. Llega un determinado momento en que despegan de la realidad. Empiezan a inventar, empiezan a mentir en complicidad con la oposición y muchas veces en pinzas con la oposición de derecha y la oposición de izquierda, como pasó en Ecuador, donde en realidad toda la revuelta policial tuvo que ver con falta de acceso a la información de la propia policía. Y en este caso me parece que se ve claramente cómo no importa si estuvo o no estuvo, lo afirman. Y después hay legisladores que se hacen cargo de la mentira y entonces que por resultado tenemos una realidad paralela donde la gente se indigna por cosas que dice Clarín que pasaron pero que no pasaron. De todos modos es que yo tengo como cierto optimismo con esta discusión.